Ya se nos acerca el final de esta primera parte, ¿no? Esta primera parte de capacitación, y con Javier pensábamos que era súper importante poder hacer un resumen de toda la información que hemos cubierto en estas semanas, para apoyarles también con este rol que van a hacer de promotores de salud en sus comunidades. Entonces ahora les voy a compartir la pantalla y vamos a ver este resumen global. Los temas claves que cubrimos en la primera semana, ¿sí? Cuando recién iniciamos la capacitación, se relacionaban con poder conocer más sobre el coronavirus, qué es el COVID-19 y qué enfermedad causa. Para poder saber qué era COVID-19 necesitamos entender algunos conceptos claves, ¿sí? Unas definiciones. Entonces vimos lo que era un virus, que es un microorganismo compuesto de material genético, y este material genético es lo que le permite replicarse, protegido por una envoltura de proteína. Y cada virus tiene como unas características distintas, y en particular para coronavirus vemos que su proteína, estas bolitas rojas, parecen una corona. Por eso la llamamos coronavirus. Vimos que hay muchos diferentes tipos de coronavirus, ¿sí? Que han existido a lo largo del tiempo y que han requerido de un huésped para sobrevivir. ¿Sí? Un virus no puede sobrevivir fuera en la superficie, ni en el aire, ni en el agua, sino que más bien requiere de un animal vivo, un huésped, para replicarse y mantenerse activo. Y aquí entramos en el concepto de la zoonosis, que es que cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de los animales a los seres humanos o viceversa, se considera una situación de zoonosis. Y en particular para este tipo de coronavirus que estamos viviendo ahora, vemos que las civetas, los chanchos y posiblemente los murciélagos pueden ser los huéspedes las fuentes de infección para este virus, este coronavirus en particular, el CoV-SARS-2. Y que no es solo por así cualquier animal, ¿no? Sino también que se conecta con la producción masiva de la carne de chancho, la producción de café súper cara, ¿no? Entonces vemos también que aquí participan también como estas estructuras sociales y estas prácticas de consumo de carnes y de productos particulares. Y para reiterar aquí también que mucho en el inicio de la cuarentena se pensó que los animales domésticos sí, que pueden contagiar a seres humanos con coronavirus, y de verdad los perritos, los gatos no son los huéspedes, no son los puntos de infección para este virus. También vimos lo que significa una pandemia y lo que implicaba entender lo que es una pandemia. Entonces, para un brote, el coronavirus empieza con un brote particular en la provincia de Wuhan, en la China. Y es una infección localizada, eso es lo que significa un brote. Pero se convierte en una epidemia por la facilidad con la que se contagia, ¿no? Entonces empezamos a ver que el coronavirus rápidamente empezó a contagiar a casi toda la China, ¿no? Y empezó a contagiar a países cercanos. Y finalmente se denominó una pandemia por el hecho de que casi todo el mundo, sí, y ahora creo que todo el mundo, se contagió con coronavirus. Entonces, una pandemia es cuando hay un contagio global. También vimos el tema de la mortalidad por coronavirus, ¿sí? Entonces, hablamos sobre la posibilidad, cuál es realmente la posibilidad de muerte en relación al coronavirus. Y lo que estamos viendo es que globalmente el número de personas que muere por coronavirus es bajo. Sin embargo, hay ciertas características que pueden generar que una persona genere complicaciones a raíz de un contagio por corona y pueda que llegue a una mortalidad.
Y una de ellas es la edad, ¿no? Aquí vemos en este gráfico que ya con el avance de los años, con la edad, hay más personas contagiadas y más personas también que mueren en relación al virus. También hablamos de enfermedades asociadas con estas complicaciones, ¿sí? Y que el coronavirus también afecta a personas con problemas del corazón, con problemas de los riñones, de la tiroide, de la glucosa, de enfermedades relacionadas con el pulmón y con el cáncer. Y también que vimos que algunas prácticas empeoran los síntomas de coronavirus, como el fumar. Hablamos muchísimo sobre la transmisión, ¿sí? No solo en la primera semana, sino creo que en todas las semanas cubrimos el tema de la transmisión. Y muy importante entender cómo se transmite la enfermedad. Y vimos que la transmisión de este virus es por las gotas de saliva de una persona que viaja a unos máximo de 2 metros de distancia y que puede quedarse también sobre las superficies y otros objetos. Y esto se relaciona con la carga viral. Sí, entendemos la carga viral como la cantidad de virus activo que puede causar infección. Entonces, la cantidad de virus o la carga viral en un estornudo es muy distinto a la carga viral sobre objetos o superficies que han sido infectadas o contaminadas. ¿Sí? Hay mucha mayor posibilidad de infección y de síntomas cuando hay un contacto directo. Entonces, cuando alguien me estornuda o me tose cerca, ¿no? Y que la infección mediante objetos y superficies no es necesario, no es porque yo toco esa superficie, sino que yo después de tocar esa superficie me toco la cara. Que los ojos, la nariz y la boca son como las puertas de entrada al resto del cuerpo. También vimos lo que es un periodo de incubación, ¿sí? Y lo definimos, el periodo de incubación se define por el tiempo en que yo me contagio con el virus hasta el momento en que yo empiezo a presentar síntomas. Y para coronavirus lo que hemos visto es que el periodo de incubación es de entre 2 a 14 días. Y que en promedio las personas empiezan a sentir síntomas entre los 5 a 6 días. En promedio. No significa, a veces hay personas que se demoran mucho más, pueden demorarse hasta un mes. Y que el periodo de incubación se relaciona, el periodo de incubación, perdón, es muy diferente a la duración de la enfermedad, que son dos definiciones distintas. Entonces aquí teníamos como un camino que puede suceder en relación a un contagio de coronavirus. Entonces yo entro en contacto con el virus, me contagian, digamos alguien me tose, y pueden pasar un par de cosas. La primera es que yo entro en contagio y no tengo síntomas, ¿sí? Lo que significa ser asintomática. Sin embargo, el hecho de ser asintomática no significa que yo no pueda contagiar. Al contrario, yo aún puedo contagiar siendo infecciosa, ¿no? Pero no presentando síntomas. Ahora, la mayoría de personas realmente con coronavirus son asintomáticas. Hemos visto que casi el 70% más o menos de las personas no presentan síntomas. De ahí hay una cantidad de personas que presentan síntomas leves, ¿no? Entonces, entre el momento que yo entro en contagio a que yo presente síntomas, pueden pasar entre 2 a 14 días, el periodo de incubación. Y que los síntomas leves, ¿no?, duran entre 7 a 10 días, ¿ya? Entonces, entre el momento en que yo presento síntomas y me recupero de estos síntomas, se llama la duración de la enfermedad. Y esto puede durar también un promedio, más o menos unos 7 a 10 días. No siempre es igual para todos y todas, pero es un promedio. Ahora, también puede suceder que yo pueda presentar síntomas más graves, ¿no? Entonces, ahí ya son síntomas que requieren que yo vaya a un hospital, a un sistema de salud. Dificultades para respirar, la fiebre alta y problemas con los pulmones. Y la recuperación o la duración de la enfermedad cuando yo presento síntomas graves es mucho más larga. Estamos viendo que se demoran entre 6 a 8 semanas en recuperarse, a veces hasta más tiempo.
¿sí? Y que aquí es cuando hay la posibilidad de necesitar cuidados intensivos, de que me internen en el hospital y que estas complicaciones también pueden conllevar a muerte. Bueno, estas fueron como las ideas claves de la primera semana. Si necesitan revisar alguno de estos conceptos, les invito a que puedan volver a ver las grabaciones de esa semana, de la primera semana. La segunda semana hablamos mucho de las prácticas claves de prevención, ¿sí? Y volvimos a repetir y revisar cómo se transmite la infección, cómo se transmite el virus, perdón. Y a que aparte del estornudar, se podía quedar el virus activo en diferentes materiales en distintos tiempos. Entonces vimos que en el cartón puede quedarse un día, en el plástico 2 a 3 días, en el acero 2 a 3 días, el cobre unas 4 horas, en el dinero puede quedarse hasta 4 días, ¿no? Entonces vemos que en distintos materiales dura distintos tiempos. Y que por eso es muy importante tomar en cuenta las siguientes prácticas de prevención, ¿no? Por la manera en que se transmite y la duración o la vida que tiene en estos materiales cuando hay una superficie infectada, contaminada. Entonces, hablamos muchísimo del distanciamiento social, la necesidad de mantener una distancia a la medida que sea posible de otra persona y que lo que nos puede asegurar aún mayor protección son el uso de las mascarillas. Como vemos aquí en la imagen derecha, cuando no existe mascarilla, el contagio es una probabilidad muy alta. Cuando una persona usa mascarilla, igual sigue siendo alta, ¿no? Cuando la persona que tiene la infección usa la mascarilla, pero la persona que no está infectada no lo usa, igual es como una posibilidad mediana, pero cuando ambas personas están utilizando la mascarilla, hay una posibilidad muy baja de contagio, ¿no? Y en la semana 2 hablamos muchísimo sobre los diferentes tipos de mascarilla, cuáles eran beneficiosas, cuáles necesitaba usar dependiendo de mi situación. Entonces, esa información la pueden revisar en la segunda semana. También hablamos muchísimo sobre el cómo toser y estornudar, ¿no? En el pliegue del hombro, perdón, en el pliegue del codo, y el de cubrirme la nariz cuando me soplo y desecharlo adecuadamente. Y el no tocarme la cara, especialmente cuando estoy en la calle, prevenir, tocarme la cara, ponerme los dedos en los ojos, en la boca, si es que no me he lavado o si es que estoy en un espacio en donde no me puedo lavar las manos. Y hablando de lavado de manos, ¿no? También hablamos de la importancia no solo de lavarme las manos, sino de cómo las lavo y cuánto dura esa lavada. Entonces, en promedio debería durar unos 30 segundos a un minuto, ¿no? La duración de una canción pequeña que me guste, que puedo estar ahí cantando, y la importancia de poder lavarme todas las partes de las manos. Entonces, no solo las palmas, sino entre los dedos, el pulgar, las plantas, las uñas y hasta las muñecas. ¿Sí? Y si yo tengo otras partes expuestas de la piel, digamos, salgo y estoy reciclando todo el día y estoy reciclando en manga corta, preferible también poder lavarme los brazos o hasta tomarme un baño después de regresar. Y con la lavada de las manos, sí, súper importante, especialmente en espacios públicos, el poder cerrar la llave con la toalla o con un pedazo de papel o por último mi chompa, ¿no? Para prevenir que me vuelva a ensuciar las manos. Otras prácticas de prevención que vimos, sí, fueron como estos protocolos de entrada y salida a la casa, ¿no? Como pensarnos ya como rutinas de poder entrar y salir de casa. Dejo mis zapatos afuera, dejo mis objetos personales en un espacio donde los pueda desinfectar después, me saco la ropa de la calle, es súper importante, y dejarlos como en un balde, remojando en agua para poder lavar después. ¿Sí? Como esta zona en donde yo pueda dejar las cosas con las que entro, ¿sí? Y igual, la salida a la casa, poder agarrarme el pelo, poder cubrirme lo más que pueda el cuerpo, y siempre salir con una mascarilla. Y quizás una extra si sé que voy a pasarme mucho tiempo fuera de la casa. La eliminación de desechos.
poder botar la basura de una manera adecuada, porque también tenemos que pensar en una prevención no solo personal o de mi familia, sino de los demás. Entonces, la posibilidad de eliminar desechos, pensando en que la persona que va a manejar estos desechos también pueda estar protegido o protegida. Y una limpieza frecuente, ¿sí? Que muchas ya lo hacemos como nuestra vida diaria, pero pensar, ¿no? Espacios compartidos, por ejemplo, muchos de ustedes en sus videos mostraron cómo limpian los espacios comunes, las entradas de las casas, la lavandería, eh, la importancia de poder mantener esta limpieza frecuente para reducir el riesgo de contagio. ¿Sí? Y hablamos también del uso de ciertos químicos que pues, nos pueden ayudar con esa limpieza, ¿no? El cloro mezclada con 1 litro de agua, que dura solo 7 días, ¿no? Que también para los zapatos puede servir, pero que también hablábamos de que no era tan necesario lavar las frutas, que es más, que es mejor, preferible lavar las frutas y los vegetales con vinagre o con limón en vez de con cloro. Entonces, hablamos de poder utilizar un vaso de vinagre en 1 litro de agua para las verduras y los vegetales, o si no puedo o no tengo vinagre, el jugo de 5 limones, ¿sí? Que es más o menos el equivalente. Y si por alguna razón no tengo ni limón ni vinagre, el poder remojar todas las frutas en agua y poder cepillarles bien con un cepillo para quitarles como toda la suciedad de por fuera. Y algunas consideraciones que tomamos en cuenta esta semana de hablar de prevención, ¿no? Eh, una en relación al tiempo, ¿sí? Que tomar en cuenta que nos va a tomar tiempo extra en aplicar todas estas medidas de prevención. Entonces, si yo sé que tengo que salir de la casa a las 6 de la mañana, ¿no? Planificar para tener una media hora más para poder hacer todas estas rutinas, ¿no? Ponerme la ropa, lavarme las manos, ponerme bien la mascarilla, tener todo lo que necesito listo para salir. Igual la entrada de la casa, ¿no? Como pensarnos que todas estas cosas nos van a tomar más tiempo y que implica un cambio de rutinas, ¿no? Lo que yo antes pensaba o sentía que era mi normalidad, ahora es distinta. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad, una nueva normalidad, tomando en cuenta estas prácticas. Y que no es que solo una de las prácticas me va a reducir el riesgo de contagio, sino que todas estas prácticas en conjunto es lo que me permite reducir y cuidar mi espacio. Pero que además no es suficiente que solo yo lo haga, sino que también las personas con las que vivo y las personas de mi alrededor. Entonces, por eso también súper importante su rol como promotoras de salud, porque ustedes van a estar contando a su comunidad, a sus vecinos, vecinas, a sus conocidos, conocidas y a su red de apoyo, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer para todos y todas cuidarnos entre sí? Sí, también hablamos también tomando en cuenta en el tema de prevención, que no es lo mismo, ¿no? Prevenir, aislarnos, distanciarnos, ¿no? Es súper importante, pero que tampoco eso no implique un repele contra las personas, ¿no? Que yo no te puedo tocar o tú eres como sucio o feo, no, nada de eso, sino que más bien que el aislamiento, el distanciamiento social nos pueda retar a pensarnos otras formas de relacionarnos, ¿no? De todavía poder saludar a mi vecina, de todavía poder cuidar de mi vecino sin tener esta actitud uy, yo no me puedo acercar, ¿no? Que también va a ser súper importante para ustedes como promotoras y que va a ser un reto, ¿no? Y en la tercera semana hablamos sobre los síntomas y las señales de alarma en relación a la enfermedad que genera el coronavirus, ¿no? Este tipo de coronavirus. Entonces, hablamos de que el virus entra por unos receptores ECA, ¿sí? Que tiene aquí en este cubierto de la proteína, y que principalmente estos receptores existen en nuestra vía respiratoria, en nuestros pulmones. Y que por lo general los síntomas más comunes del corona son la tos seca, la fiebre y el cansancio y el dolor muscular. Súper similar o parecido a una gripe, ¿sí? Entonces, que por eso también muchas veces se nos hace difícil saber realmente con qué estoy.
Pero algunos otros síntomas que sí suceden con coronavirus, que no suceden tanto como algunos otros, son la pérdida del gusto y el olfato. Sin tener congestión, ¿no? Porque mucho de lo que genera coronavirus casi no genera estos mocos o esta flema. Dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta y diarrea también pueden ser otros síntomas generados por coronavirus. Síntomas no tan comunes, pero que también pueden suceder, es una congestión, ¿sí? Un estornudo con mocos o una tos con flema, que no hay cómo ignorar tampoco en relación al coronavirus, pero no son tan comunes. También infecciones al ojo, que se llama conjuntivitis, o también algunas presentaciones en la piel, ¿no? Unos brotecitos que cambian de color y que no necesariamente pican, pero que son presentaciones en la piel en relación a estos otros síntomas. Y que hablábamos que también era la importancia de identificar estos síntomas en conjunto, ¿no? Que no porque yo presente un dolor de cabeza o alguien me diga que tiene dolor de cabeza, que inmediatamente implica que tiene corona, ¿no? Que es más bien es el conjunto de síntomas los que nos permite entender y saber un poco más si una persona está con una infección o no. Y lo importante saber, ¿sí? Que estos síntomas, ¿no? La tos seca, la fiebre, el dolor, el cansancio muscular, como los síntomas más parecidos de la gripe, no son síntomas que requieren que yo vaya a un centro de salud o a un hospital, ¿sí? Que más bien cuando yo necesito atención, cuando presente los siguientes síntomas. La dificultad en respirar, la disnea, que hablábamos de esto de la presión en el pecho, el faltar la sensación de que me falta el aire sin haber hecho esfuerzo, la fiebre alta de muchos días, que me puede llevar a la deshidratación o la palidez y una confusión o desorientación. Estos síntomas sí son ya síntomas más graves en relación al coronavirus y son síntomas que requieren que yo vaya al hospital y busque atención médica. Y más detalles sobre identificar la fiebre, los distintos tipos de dolores de cabeza, otros síntomas, ¿no? Lo hablamos en esa semana 3 y que también les invito a revisar esa semana, la información de esa semana para refrescar la memoria si lo necesitan. En la semana 4 hablamos de cuidados, ¿no? De cuidarnos y de cuidados más colectivos en comunidad. Y que una parte clave de entender el cuidado era también poder entender nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo definimos el sistema inmunológico? Un conjunto de células un conjunto de células de defensa que nos protegen, ¿sí? Nos protegen nuestro organismo, son como nuestros soldaditos dentro del cuerpo que nos pueden defender contra posibles infecciones. Y hablamos de un sistema inmunológico innata y un sistema inmunológico adquirido, ¿no? Que eso también pueden ver en las sesiones pregrabadas de la semana pasada. Y algunas consideraciones en relación al sistema inmunológico. Hablamos mucho de la importancia de la alimentación, ¿sí? Que muchas veces nos venden estos paquetitos de suplementos o de la super mágica que nos va a ayudar o cualquier como jarabe que nos puede ayudar a ser fuertes y buenos, que realmente todo eso lo podemos encontrar en nuestra alimentación. Entonces, la importancia de priorizar que en nuestra comida haya una variedad de alimentos, ¿no? Muchos colores, muchos granos, muchos cereales, ¿sí? Y que el poder comer bien es lo que nos permite desarrollar nuestro sistema inmunológico y le permite actuar con mayor eficiencia, ¿sí? Le impulsa. Y que habían otras consideraciones en relación al sistema inmunológico que pueden generar una debilitación. Entonces, las enfermedades crónicas, ¿no? Tener presente que si yo tengo hipertensión, por ejemplo, eso sí va a afectar mi sistema inmunológico, entonces tengo que encontrar la manera de equilibrarlo, ¿no? Mantener en control la enfermedad, mantenerme tomando los medicamentos si estoy tomando medicamentos y mantener igual una buena alimentación. Y que también la edad afectaba a nuestro sistema inmunológico, como afecta
todos nuestros sistemas, ¿no? Que a medida que nuestro cuerpo envejece, también disminuye su funcionamiento. Entonces, encontrar la mejor manera de equilibrar nuestro sistema inmunológico tomando en cuenta estas otras cosas, ¿no? Las enfermedades y la edad. Y en general, ¿cómo mejorar mis defensas? Aparte de una buena alimentación, mantener una buena actividad física, mantener una actividad física constante, ¿no? Que puede ser mi trabajo, los juegos, el baile, cosas que muevan mi cuerpo, el estirar, el tener unos momentos para respirar, el poder tomar mucha agua, que el agua limpia, purifica y nos ayuda con nuestro sistema digestivo, y mantener prácticas saludables, ¿no? De vida en general, dormir bien, dormir varias horas, 6 a 8 horas al día, eh, poder tener como una rutina, ¿no? Cosas que yo sé que voy a hacer a ciertas horas, cosas que hago con mi familia, hago cosas que hago sola. Un tiempo también para mis cuidados, ¿no? El poder bañarme, el poder eh, tomarme unos 5 minutos para dormir una siesta o descansar, o tener tiempo con las personas que yo quiero estar, ¿no? Y eso se relaciona mucho con las emociones, ¿no? Poder manejar y identificar, ¿no? Reconocer que me pasan muchas cosas y que no necesariamente son cosas malas, ¿no? Las emociones no son malas, sino que el no saber manejarlas, el no poder, eh, ¿no? Encontrar una manera de soltar el enojo o la tristeza nos puede también afectar a nuestro sistema nervioso y nuestro sistema inmunológico. Y finalmente también hablamos mucho de cómo reintegrarnos, ¿no? En estas condiciones que están cambiando y cambiando muy fuerte y cambiando drásticamente. Entonces ahora tenemos un semáforo amarillo, lo cual tiene muchas implicaciones aún, pero que sin embargo, como hemos visto en la ciudad, las personas han salido, están afuera y hay que tomar medidas de precaución en relación a no reintegrarme al trabajo, volver a trabajar, volver a salir, volver a estar en estos espacios que aglomeran a más personas, ¿no? El transporte público, los hospitales, los mercados, etc. Y tomar en cuenta que un semáforo amarillo no significa que no estén existiendo contagios de coronavirus, que más bien lo que hemos observado en estas semanas de cambio de semaforización es que sí hay un aumento en los contagios. Entonces, tomar en cuenta que estas prácticas de prevención que revisamos son aún más importantes en una ciudad que ya está más activa, ¿no? Y que Javier nos dio como estos 3 Cs, ¿no? De evitar, importancia de evitar un sitio cerrado, un lugar concurrido y un contacto cercano, ¿no? Y que igual, que a medida que sea posible, porque algunas de nosotras no tenemos la posibilidad de evitar, por ejemplo, un contacto cercano por nuestro trabajo o un sitio cerrado por las actividades que realizamos. Entonces, tomando en cuenta que a la medida que yo pueda evitar estos espacios, pero que si no puedo, siempre, siempre, siempre tomar en cuenta las medidas de prevención. La lavada de manos, el uso de la mascarilla, el quitarme la ropa al entrar a la casa, el quitarme los zapatos, el mantener la distancia lo más posible con las otras personas alrededor mío, y la posibilidad también de mantenernos aún en contacto o aún en conexión sin tener un contacto físico, ¿sí? Como medidas de prevención que también tomen en cuenta nuestra salud emocional y nuestra salud mental. Y justamente finalizamos, ¿no? La última clase hablando también de cómo podemos tejer esta red, de cómo podemos fortalecerle para que tengamos el apoyo necesario en estos tiempos muy cambiantes, ¿no? Y que el miércoles también vamos a discutir un poco más sobre
sobre cómo podemos ir apoyándonos en esta transición, no solo de semaforización amarillo, sino también en esta transición de ustedes como promotoras de salud, a ser promotoras ya activas en sus comunidades, y cómo podemos generar este espacio de apoyo, no solo con mujeres de frente, sino también en nuestros espacios, ¿no? Ampliando nuestra red de cuidado. Entonces, con ese resumen no tan rápido les dejo, y nos veremos el miércoles para la última clase de esta parte de las capacitaciones. Les mando un abrazo y nos vemos despuesito. Hola compañeras, vamos llegando ya hacia el final de nuestros encuentros. Eh, Luego de este resumen que ha hecho Emi, bastante completo de nuestros encuentros semanales, considerábamos que era necesario tener una idea como muy general de cómo funciona nuestro sistema de salud, porque a veces cuando vamos, digamos, a buscar ayuda en un centro de salud, en un hospital, sentimos como estar en un laberinto. Entramos al hospital y nos preguntan si somos afiliados o no, si tenemos seguro privado, público, si hemos ido al centro de salud, que donde está la referencia, la hoja, y estamos perdidos. ¿Sí? Entonces, esto digamos que no es muy casual. El problema es que cuando leemos todos los marcos normativos, es decir, constituciones, leyes, normas, que hablan del sistema de salud nuestro, es un concepto súper general, súper grande, que termina siendo prácticamente todo. Habla de atención médica, habla de hospitales, habla de públicos, habla de privados, e incluye a todos, digamos, todos, todos, todos. Y esto lo vuelve complejo porque de algún modo entran en la misma colada públicos, privados, universidades, medicinas alternativas, tradicionales, ya hablamos de municipios y que hay niveles y privados, o sea, es decir, todo y con una idea o sentimos que todos están como separados, desarticulados, cada uno por su lado, ¿sí? Y yo necesito atención y al inicio no sé a dónde ir, probablemente corro primero al hospital porque pienso que esa va a ser mi mejor atención y llego allá y no me quieren atender, finalmente termino endeudándome hoy para poder ir hacia algún privado que siento como que me atiende mejor, ¿sí? Lo que probablemente no es tan cierto, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay niveles de atención. Esto lo hemos oído varias veces. Hay, para no complejizar el tema, tres niveles de atención. Un primer nivel, ¿sí? Primer nivel quiere decir que es como la base, lo más amplio, donde están los centros y los subcentros de salud, ¿sí? Estos están regados en todo el país, se supone que deben ser urbanos, rurales, y ahora ustedes habrán oído que tienen cierta clasificación pequeña. Se habla de centros de salud tipo A, tipo B, tipo C, en función de qué tan compleja puede ser la atención. Hay centros de salud que atienden solo 8 horas, otros que atienden 12 horas y otros que atienden 24 horas. Los que atienden 24 horas generalmente son un poquito más complejos, atienden, por ejemplo, partos, atienden cierto tipo de emergencias pequeñas, ¿sí? Pero ninguno de ellos tiene hospitalización. Es decir, no podría yo quedarme 24 horas en observación porque no tiene ese nivel. Cuando yo necesito una ayuda, normalmente debería asistir y deberían atenderme. Pero hay tanta demanda de gente que quiere ir que se prioriza a la gente que llama por teléfono. Si yo llamo por teléfono, pido un turno y me dicen, a ver, usted vive en tal sitio, podía ir a tal centro de salud y me dan un turno. El problema es que si yo llamo hoy,
probablemente me dan un turno de atención de aquí a 2 meses. Entonces, bueno, mi dolor de estómago no va a esperar 2 meses. Entonces intento ir a un centro de salud, a veces me atienden, a veces no, y ahí empieza el primer problema. De ahí voy a un hospital de mayor complejidad y me dicen que si no voy con una hoja de referencia de primer nivel, no me pueden atender. Y entonces termino yendo a un privado, pagando de mi plata. ¿Sí? Eso es una de las primeras fallas que encontramos en este sistema de salud. Hay un segundo nivel que son hospitales, pero no los hospitales grandes de muchísima complejidad como por ejemplo el Eugenio Espejo. ¿Sí? Son hospitales más pequeños que tienen, digamos, así completos, pero que les falta algunas unidades que sí tienen en los de mayor complejidad. Por ejemplo, un hospital de segundo nivel generalmente no podría hacer trasplantes, que eso ya requiere otro tipo de complejidad, no es mayor. Normalmente los hospitales de segundo nivel son más pequeños, tienen menos camas y están en cabeceras provinciales, en ciudades que no tienen muchísima población, ¿sí? Y pueden haber más de un hospital de segundo nivel en las ciudades, ¿no? Y finalmente están los hospitales de tercer nivel. Los de tercer nivel son los que son mucho más complejos, tienen prácticamente todas las unidades, tienen terapia intensiva, tienen unidades de trasplante, unidades mucho más específicas que en los de segundo nivel no hay. A pesar de que en segundo nivel sí hay, por ejemplo, terapia intensiva. ¿Sí? Hablaríamos, que sé yo, un hospital de segundo nivel, se me ocurre, no sé, tal vez el hospital de La Tacunga, el hospital de Esmeraldas, ¿sí? Tienen terapia intensiva, tienen quirófanos, tienen las especialidades básicas, pero les falta, por ejemplo, trasplantes o unidades mucho de mayor complejidad. Ahora, ¿cómo funciona esto? En teoría, yo debería asistir primero a un centro de primer nivel, donde se resuelve el 80% de las enfermedades. Es decir, casi todo se debería resolver allí. Si es que no pueden resolverme ahí, de ahí deberían darme una hoja, que es una especie, digamos, lo que se llama la transferencia, para ir a uno de segundo nivel. Y si es que ahí no pueden, debería ir al de tercer nivel. Por ejemplo, si yo tengo una apendicitis, voy al centro de salud, me examinan, me atienden, piensan que es una apendicitis y me envían al segundo nivel para que me operen. Esa debería ser la lógica, pero no siempre funciona. La lógica sería que si yo tengo un dolor, debería tener una respuesta inmediata. El problema es que muchas veces hay gente que acude directamente al tercer nivel y el tercer nivel se satura de emergencias que podrían ser atendidas en el primer nivel. Es decir, ahí hay un vacío porque el paciente no puede saber qué tan complejo es o no. Es decir, yo tengo un dolor, pero yo no sé si lo mío es apendicitis o es un cólico por algo que comí y me hizo daño. Pero el sistema de salud, cuando yo voy por un cólico, al tercer nivel me dicen, no, esto no es de complejidad, vaya al primer nivel. Voy al primer nivel y hasta eso, como yo no sé, o sea, es decir, hay un montón de vacíos que yo creo que el Estado debería empezar a preguntarse de eso, ¿sí? El otro tema que vale la pena conversar es, ¿y qué pasa cuando yo soy afiliado o cuando yo no tengo ningún tipo de afiliación? Se supone que el Ministerio de Salud cubre a los 17 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Debería cubrirnos a todos. Es decir, yo voy a un centro de salud, voy al hospital Eugenio Espejo o voy a donde sea y deberían atenderme. ¿Sí? Pero lo primero que hacen es ver si soy afiliado o no.
Entonces, si yo voy al Eugenio Espejo con mi número de cédula, me dicen, usted es afiliado, no puede ser atendido aquí, y me mandan al hospital del seguro. ¿Sí? Es decir, hay esta especie de exclusión. O yo voy directamente a un centro de salud del seguro y me dicen, no, no le puedo atender porque usted no es afiliado. Vaya al ministerio. Y esta ruptura se ha intentado, por lo menos digamos, en cierto nivel, arreglar con lo que se llama la red pública. Se supone que en la red pública de salud está el ministerio, pero también está el IES, está el ISFA, que es la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y el ISPOL, que es la Seguridad Social de la Policía. ¿Sí? En teoría, si es que yo tengo un problema, podría ir a cualquiera de ellos y me podrían atender. Es decir, yo podría ir al hospital militar sin ser militar o al hospital de la policía sin ser policía. Me deberían atender normalmente y luego se arreglarían entre el hospital de la policía y el ministerio para que el ministerio le pague a la policía por mi atención. Y así debería funcionar entre estos cuatro actores. Esto en la vida real no funciona o funciona de forma muy elemental, muy básica todavía, cuando ninguno de ellos podría resolver, porque por ejemplo, no hay camas, eh, esta red debería activar lo que se llama una red complementaria. Es decir, yo voy por un problema de salud, me rompí una pierna, necesitan operarme, voy a un hospital público y me dicen no tenemos cama, no le podemos operar. Ellos revisan si es que en el IES, en el ISFA o en el ISPOL hay camas y resulta que en ninguno de ellos me pueden operar porque no tienen quirófanos o lo que sea. En teoría, deberían de ahí mandarme a un privado que tiene convenios, ¿sí? Y el Estado debería cubrir eso. En algún caso puede ser el IES, pero en otro podría ser el ministerio o cualquiera de estos actores de la red. Así es como estaría pensado, pero en la vida real sabemos que no funciona, que cuando vamos al IES no nos atienden porque no somos afiliados, o que cuando vamos a un centro de salud o algún hospital del ministerio nos dicen que debemos ir primero al primer nivel. Cuando vamos al primer nivel nos dicen que tenemos que llamar por teléfono para tener un turno y hasta la final, cuando por fin podemos llegar, estamos más o menos complicados, nos dicen por qué no vino antes. ¿Sí? Es decir, tenemos que construir todavía muchísimo como país en lo que tiene que ver la atención de salud. Eh, Hay una ley, hay un código de salud que se está trabajando en la asamblea desde hace varios años ya, son por lo menos unos 8 años que se está intentando tener una nueva ley de salud que a mi modo de ver es bastante peor de la que tenemos. Creo que se van a abrir la puerta a sistemas más complicados de acceso a la salud en el que probablemente se va a privatizar la salud, por lo menos ciertas esferas de la salud, y vamos a quedar peor de lo que estamos ahora. ¿Sí? Me parece que deberíamos también ir pensando en la posibilidad de generar otro tipo de, como habíamos hablado, de redes de apoyo, de solidaridades, para también empezar a construir y autogestionar nuestra salud. Creo que hay iniciativas súper interesantes a nivel, digamos que del Ecuador se quieren copiar a otros países, como lo que es el seguro campesino. El seguro campesino funciona de una forma muy interesante, muy solidaria, y creo que deberíamos apuntarle a algo parecido a eso que incluya no solo la atención médica, sino también a la comunidad como ese es el caso, ¿no? Y ¿no?
saber más o menos que ese es el flujo, entender cuál es el flujo de atención, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Por eso a veces cuando vamos al tercer nivel no nos atienden porque tenemos que ir desde el primer nivel, a excepción de que hay alguna emergencia muy evidente, o sea, me atropelló un carro, me llegan y obviamente voy a entrar por emergencia de un hospital de tercer nivel, ¿sí? O de segundo nivel, no voy a necesitar llamar al call center o cosas así. Y fuera de eso, eh, creo que más allá de cómo funciona el sistema, tenemos que tener claro que no es un regalo, de que es un derecho que está en la Constitución y que por tanto deberíamos exigir su cumplimiento. Y bueno, esto era un abrebocas muy elemental de lo que es el sistema de salud y que podríamos conversar sobre este tema en los encuentros que vamos a tener a lo largo de, bueno, en estos últimos encuentros que quedan. Listo. Eso es. Muchas gracias por habernos acompañado durante todas estas semanas.